bienvenidos a un nuevo episodio desde La Chicana, este espacio con mucho cariño y con mucho amor para mantenerlos bien informados de todo lo que acontece dentro y fuera de la Fórmula Uno. Hoy nuevamente un episodio muy especial, de verdad que con mucha ansia tenía de realizarle a esta entrevista a esta persona, a este personaje, y nada más y nada menos que hoy me acompaña Brad Benavides, piloto de la Fórmula 2, que actualmente está haciendo vida en el campeonato, bueno, actual, que recién ya se acaba de dar inicio junto a la Fórmula Uno. Así que nada, vamos a tener hoy a Brad que nos cuente cómo fueron sus inicios, cómo ha sido la trayectoria, por dónde ha tenido que pasar, los sacrificios y hasta la actualidad y cómo hizo para llegar a la Fórmula 2. Y también quiénes son esas personas, ¿no?, que lo acompañan, porque de verdad que para llegar a este nivel dudo que lo haya hecho solo. Así que bueno, vamos a escucharlo. Brad, bienvenido a Desde la Chicana y bueno, gracias por la oportunidad. Nada, gracias a ti, Frey, por la oportunidad de la bienvenida, de poder estar aquí desde la Chicana. Eh, es una ilusión poder contarles a tus viewers un poco de mí y espero que les guste. Bien, Brad, bueno, de verdad que gracias. Sé que el tiempo de ustedes es bastante ajustado y más cuando ya inicia la temporada. Pero nada, vamos a aprovechar entonces el tiempo al máximo. Vamos a comenzar como inicio con todos los invitados, que nos cuenten brevemente cómo fue ese inicio, ¿no? ¿Cómo fue que llegó esa pasión del automovilismo? Comenzando, me imagino que por karting. No sé si algún miembro de tu familia ya venía con esa pasión del automovilismo o con algún otro deporte. ¿Realmente qué te motivó, Brad? Claro, yo cuando entré al motorsport, más bien fue un poco por casualidad, porque donde yo vivía, a ver, yo nací en los Estados Unidos, pero me mudé a Guatemala cuando tenía 11 años. Yo no sabía nada del automovilismo hasta los 12 años, porque cuando me mudé a Guatemala, la casa donde me mudé había una pista bueno, así como medio de karting, medio de coches. Bien. Y, y pues yo, nada, veía los karts de vez en cuando, los findes, y pues como que era algo nuevo para mí, nunca lo había visto y eh, me entró muchísimo intriga y muchísimo interés por saber cómo era el deporte, qué era, y desde ahí empezó literal todo. Toda esa pasión nace entonces cuando llegas a Guatemala, aproximadamente a los 11 años que nos comentas, y empiezas entonces a ver esa rutina en la pista, los autos, ¿no? Sí, exacto. Fue más bien en Guatemala, porque como al lado de mi casa estaba esta pista, pues poco a poco llegó un momento donde tenía tanto interés que mi papá me regaló un kart. eh, y nada, así fue como empezó. Tenía la pista ya al lado, y ya tenía un kart que mi papá me lo regaló en Navidades. Pero más que nada era realmente hasta de los 12 años que me lo regaló, pero realmente no fue hasta los 15 más o menos, 16, que el deporte del karting no era mi deporte principal, era más bien secundario, era un hobby. Bien. Em, Así que en comparación con todos los pilotos con los que yo estoy compitiendo ahora, o la gran mayoría que están a un nivel alto en monoplazas, vienen de una historia, un pasado muy completo a la hora de lo que es karting. Y yo el Sí. karting, como te digo, en Guatemala lo hacía, pero tampoco era mi deporte principal, así que Claro. em, Brad, y disculpa, y ahora que me comentas y nos dices que no era tu deporte principal, era como un hobby, estaba, digamos, en un segundo plano, entonces, ¿cuál era ese deporte principal que le dedicaba quizás claro, mucho más tiempo? sí, era natación, porque mi papá era nadador olímpico y yo desde que tengo memoria estoy dentro de la piscina nadando competitivamente, y ese era mi deporte. Lo hacía, digamos, todos los días, dos entrenos al día, competía, competía a un nivel muy alto. Al menos centroamericano no Bien. tenía, digamos, todos los récords a nivel centroamericano, y a nivel suramericano estaba peleando, digamos, la punta, siempre en las carreras. Claro. Bien, Brad. Entonces, bueno, nos comentas que fue un regalo de tu papá, el karting, ya al pasar de los años, ya como que empiezas a tomar mayor interés
para el automovilismo, ¿en qué momento ya se ve de forma un poco más seria, ¿no? Un poco ya más profesional, dedicándole mucho más tiempo al Mm. karting como tal? Fue más que nada, realmente fue muy poco a poco, desde cuando empecé hasta los 16 años. Cada verano, literal, estando en Guatemala, pues veíamos que no había mucho más carreras, eran muy pocas fechas en el campeonato y sabíamos que no era el nivel más alto. Sabíamos que en Europa o los Estados Unidos o pues digamos en las afueras había mucho más nivel. Entonces lo que hicimos fue, iniciamos un verano que nos fuimos a España a hacer algunas carreras nacionales. Bueno, habremos hecho uno, creo, en el primer verano que vine. Ok, Y así consecutivamente todos los veranos veníamos a hacer alguna carrera, buscamos hacer alguna carrera en Europa para aprender y pues mejorar porque veíamos que había o sea, que se podía mejorar mucho por el nivel que había afuera de Guatemala. Y así cuando fuese a Guatemala, pues podía ganar todo o sea, dentro de lo que corría. claro. Em, Tomaban ese tiempo de irse a España, al continente europeo, de tratar de sacar o de tomar toda esa experiencia y bueno, luego tú cuando regresabas a Guatemala la ponías en práctica y como que el nivel me imagino que iba cada vez subiendo, ¿no? sí, exacto. Sí, a la vez sí, pero realmente tampoco tanto porque al final eran muy pocas carreras que yo hacía, no es que estuviese yo en un equipo, ni un programa, ni un entrenador, simplemente era la carrera. Y sí, en comparación con el nivel que había en Guatemala, sí, pues sí, subía a nivel, me mejoraba y me ayudaba, pero realmente, al menos relativo a lo que al nivel en que estoy ahora y con la gente con que estoy compitiendo, o sea, la trayectoria que ellos tenían a esa edad era completamente distinta, o sea, mucho más Totalmente profesional. diferente. O sea, Claro. el nivel que Brad, yo tenía, en las carreras que yo competía cuando venía a Europa, o sea, a España, bueno, inicialmente eran carreras muy bajo nivel en Europa. Y no fue ok. hasta después, como 2016, sí, 2016 fue el primer verano que vine y ya corrí ahí una carrera de bastante alto nivel. Bien, Brad, y antes de preguntarte en qué momento ya fue el salto o, digamos, llegar a un acuerdo, imagino, no sé, en el ámbito familiar, de irse a Europa para empezar entonces a seguir trabajando en el automovilismo. En Guatemala, si tú bien me decías, quizás no tenías no estabas dentro de un equipo, no tenías un coach, ¿quién era esa persona entonces que te orientaba, que te enseñaba a andar Mi papá, tu papá? sí, sí. Era tu entrenador personal, ustedes dos? Sí, era el que me decía básicamente, sí, o sea, coach psicológico, también de técnica, un poco, pues me decía, aquí tienes que empujar, ahí, pero no, él nunca fue piloto, Claro, no es que supiera, pero pues me ayudaba todo lo que podía. Era, digamos, bien, mi bien. dirección. Claro, claro, iniciándose, él era quien estaba, digamos, a tu lado, a mano derecha. Brad, y entonces ya, ¿en qué momento deciden o decides irte a España para entonces ya trabajar a profundidad, ¿no? En el automovilismo, en el karting en ese momento? Sí, fue cuando, más que nada fue en 2016, que después de ya tantos veranos que venía a Europa, eran carreras, digamos, no al nivel tan alto que nosotros sabíamos que existía. Pues en 2016 intentamos hacer algo ese verano para que cuando yo viniese a participar, veríamos, o sea, queríamos entrar a una carrera de muy alto nivel para ver qué tal hubiera ido y para poder aprender lo máximo posible. Y fue en Portugal eh, esa carrera. Y la verdad es que no, o sea, fue bastante mal, digamos, obviamente, porque era a nivel europeo, era súper alto. Claro, Y pues y era tu primera vez, Brad, digamos, en ese nivel, ¿no? sí, sí, exacto. O sea, ese nivel tan alto realmente fue la primera vez. Entonces, y vimos que, o sea, faltaba mucho nivel y fue bastante mal, sinceramente. Entonces, y claro, nosotros, mi familia, somos una familia muy competitiva. Entonces, yo vengo acostumbrado, o sea, venía acostumbrado en que la natación,
yo, o sea, siempre estaba a un nivel muy alto y pues en el karting era un nivel muy drástico, o sea, era de estar siempre en el podium, realmente siempre ganando, o si no, Sí, segundo como peor, y luego puede estar en el karting faltando una barbaridad. Último, o sea, yo en nada en mi, digamos, en mi vida había estado tan mal, entonces era como una sorpresa muy grande, era como daba mucho impacto, entonces como que nos picamos mucho y pues yo le dije a mi papá, mira, si, porque mi papá se enojó un montón conmigo porque decía, o sea, ¿qué es lo que falta? No entiendo, o sea, tan malos somos, o sea, tan malo, no sé, ¿qué creo que falta? ¿Talento o qué pasa? Y en plan, yo le dije, no, o sea, lo que pasa es que la gente lleva muchos años, aparte van con muy buen material también, conocen muy bien el circuito, o sea, tienen otra estructura completamente distinta para que les ayuda a estar donde están. Si tú me das el mismo que tienen ellos, yo te puedo asegurar que yo puedo estar igual que ellos. Entonces fue una charla medio importante y seria porque de ahí él dijo, bueno, si tú me lo dices que es así, pues probemos. Y de ahí, finales de ese año 2016, fue cuando volví a Guatemala después de esas carreras, estábamos viendo qué carreras hacer en Europa, con qué equipo, de nuevo, básicamente ya viendo de ponernos un pelín más profesional y hablando, por ejemplo, con mi colegio cuando volvió a empezar el curso de ver cómo hacer ¿cómo podían, para, claro, cómo podían sí, ir compaginando tus actividades, digamos, escolares con, bueno, con la actividad del karting, ¿no? sí, exacto. Al final el colegio nos dijeron que no podían, así que lo que hicimos fue buscar un colegio de homeschool, que igual yo, bueno, ya teníamos contacto ahí con un colegio homeschool desde antes, entonces vino bien, sabíamos cuál era la estructura para llevar, digamos, para Europa, así que lo que yo hacía es, nada, finales de 2016 me mudé y lo que hacía era, entre carrera y carrera, me llevé el Mac, el ordenador, y ahí estudiaba entre semana, digamos, antes de las carreras y durante y así. Em, y nada, y así fue, digamos, un poco cómo empezó realmente el cambio, digamos, a volverme más profesional. Empezó tarde, pero bueno, fue ahí cuando que empezó todo. Finales, o sea, de verano 2016 y luego ya entrando digamos, finales de 2016, o sea, mediados y luego finales. Bien, Em, y nada, y después inicialmente igual yo no estaba en España, inicialmente estuve en Italia porque habían como varias carreras consecutivas ahí en el norte de Italia, en un circuito que se llama Lonato, que es el circuito de karting más famoso, digamos, que hay. sí, Y eran como un montón de carreras consecutivas, entonces inicialmente yo estaba en Italia, estábamos buscando un sitio, un piso en Italia, pero después nos contactó una persona en España, en Castellón, que se llama Félix Porteiro, que él tenía como digamos, una academia una escuela, algo así, de ¿no? sí, una escuela, pero la verdad que conmigo, o sea, él es un coach, era un entrenador y conmigo, digamos, hizo una estructura como escuela, pero ahora realmente solo estaba yo. Y nos lo propuso y mi familia pues lo pensamos bien y seguimos ir con él. Y entonces ahí ya fue cuando yo me mudé a España, que fue ya Ok, a principios de 2017. perfecto. Ya Y empiezas a nada, hacer vida, ya empiezas a hacer vida como tal en España con sí. esta familia que me acaba de nombrar. Sí, inicialmente fue solo con ellos, porque ya cuando yo ya entré con ellos, mis papás y mi familia se volvieron a Guatemala, porque ellos aún tenían obviamente vida en Guatemala. Entonces yo la primera parte de 2016, hasta verano, perdón, 2017, la primera 2017. parte de 2017 yo estaba viviendo con esta persona. em, y él haciéndome, o sea, yo básicamente así como de pupilo, o sea, de como de aprendiz, o sea, estaba constantemente entrenando, alguna vez hacíamos carrera, de alguna carrera de Campeonato de España, que hicimos como dos, más que nada también en entrenamientos y pues en los entrenamientos era siempre también mucho estudio ¿sabes? De él transfiriéndome toda la información de, bueno, pues
de telemetría y de filosofía Claro. de cómo conducir más rápido y tal. Y así fue como, digamos, los inicios ya empezando a volverme más profesional en el karting. Esto ya, como ya era bastante grande, pues tenía como 16 años, no tenía 16 por cumplir 17 en ese año 2017. Em, no, a ver, 15. No, sí, sí, tenía 16 en 2017 estaba por cumplir 17. Y, a ver, Em, nada, luego yo, claro, yo estaba en la categoría de las marchas, porque como empecé tan tarde, digamos, a lo profesional, me fui directamente a las marchas, no me fui ya no tenía, ya no estaba en la categoría junior ni nada. Claro. Podía ser senior, o sea, arriba de 15 años, pero había la posibilidad de marchas o de motor automático, o sea, solo una marcha y decidimos el de marchas. Entonces todo esto fue que se llama caseta en la categoría. Entonces todo esto fue con el kart categoría caseta y nada, así fue, digamos, todo hasta mediados o tres cuartos del 2017 o sea, mis papás decidimos ya no estar con esta persona, con este entrenador. Em, y después de eso fue ya 2018, que fue otro año de karting. Ok. em, y ya después de eso ya fue 2019 que ya salté, digamos, a las fórmulas. A la fórmula como tal. Brad, y antes de ya de empezar a hablar un poquito de la fórmula, cómo fue también esa adaptación en esas dos, digamos, en esas dos modalidades, te quería consultar a lo largo de tu carrera, ¿no? Desde el karting hasta la actualidad en la Fórmula 2, algún momento, si tienes algún momento, digamos, que te haya marcado o que siempre lo tengas presente por X motivo, ¿no? No sé Sí, si has pasado, digamos, algo a lo largo de tu carrera por algo como tal. sí, hubo un momento que en el karting, que siempre tengo una memoria muy buena de ese momento, fue principios de 2018, o bueno, capaz podríamos decir dos momentos, finales de 2017 y principios de 2018, Ok, eh, fue chistoso porque, o sea, tenían que ver en el sentido de que a finales de 2017 tuve, digamos, mi primer podium en una carrera a muy alto nivel de WSK, se llamaba WSK Final Cup, y quedé el tercero, y era como que la primera vez que tuve un podium pues en lo que era para mí un sueño, digamos, de lo alto que era el nivel, y, pues estaba yendo como que bastante bien, digamos, en la categoría caseta, a nivel karting. Y, luego a principios de 2018, yo venía también después de hacer una carrera muy buena en el mismo circuito donde hice el P3, el podium, y fuimos a otra carrera, de otro campeonato, en el sur de Italia, que se llamaba La Conca, cerca de una ciudad ahí de Italia que se llama Bari. Y me fui con mi papá y la verdad es que empezó súper mal el fin de semana, o sea, era jueves y viernes de entrenamientos y al final del viernes ya era la quali y sábado y domingo sábado eran carreras clasificatorias para la para la final, para carrera, para la final clasificarte del para la... domingo. Sí. Y empezó súper mal el fin de semana, o sea, el jueves yo en las prácticas libres me faltaba ya desde un principio, es que me faltaba muchísimo tiempo, o sea, me faltaba como un segundo y medio constantemente, todo el día el jueves de las prácticas libres. Y el viernes también, todo el día las prácticas libres y luego hasta la quali hice el último a un segundo y 7 décimas, digamos, casi del primero. Wow. Y durante esos 2 días, o sea, mi papá y todo mi equipo, o sea, estaban perdiendo como mucha confianza en mí, estaban dudando mucho en mí, o sea, me habían puesto bueno, mi papá no tanto, pero estaba como muy picado, no entendía, estaba muy confundido. Pero la otra gente sí como que ya me estaba empezando como a descreditar un poco, porque no sabían realmente qué estaba pasando. Y
Y eso es lo más fácil de hacer siempre. Cuando ves que no va, pues descreditas, como que pierdes un poco la confianza en esa persona. Claro. Y eso es lo que yo estaba sintiendo, o sea, luego a lo técnico, con mi equipo, que en ese entonces se llama CPB, que es con el equipo que yo empezamos, o sea, yo ya, eh, o sea, en mi carrera deportiva en karting, donde hice básicamente todos mis resultados o todas mis carreras a nivel competitivo alto. Em, y todos los del equipo me decían, o sea, me mostraban la telemetría, el data engineer, o sea, el que muestra la telemetría, pues me decía, me ponía ahí enfrente de la telemetría todo el día, básicamente estuve ahí detrás de la telemetría, Claro, trabajando. viendo a ver, claro, viendo a ver qué es lo que estaba pasando y por qué no estaba, digamos, rindiendo de la forma de cómo lo venías haciendo, digamos, en las carreras anteriores. Claro, y nada, o sea, en cuanto a lo que era el trabajo, o sea, todo el enfoque era, pues aquí está el tiempo y ves a mejorarlo y dam, y cada tanda, y cada tanda, y cada tanda, y así 2 días, hasta que después de la quali, pues volvimos al hotel y yo y mi papá estábamos muy confundidos, estábamos muy desmotivados y, y después de probar tantas cosas y yo probar tantas cosas, dije, por probar, hablemos al equipo, intentemos cambiar el chasis o el kart Ok. o el motor, o intentemos cambiar todo y vemos qué tal el sábado, porque en el final no perdemos nada, o sea, ya en la quali estamos últimos. Y entonces se lo dijimos a, digamos, al team manager del equipo en ese entonces y dijo que ok, cambiamos de chasis y cuando llegó el sábado, la primera clasificatoria, salgo del último y de repente veo que voy súper rápido y quedo justo en esa carrera dentro del top 12 saliendo del 34 y el tiempo que Eh, hice de hecho en esa carrera, el tiempo, mi mejor vuelta, que fue como un segundo y pico, un segundo y tres más rápido de la vuelta que yo había hecho en la quali. Y comparación con la vuelta más rápida, yo estaba en la misma décima. O sea, de hecho no hago la vuelta rápida de milagro. O sea, estaba como 20 milésimas. O sea, ya muy, muy bien fue. Entonces, claro, todos los del equipo se quedaron sorprendidos, dijeron, wow, o sea, no creían, no sabían, en verdad no pensaban, nunca se imaginaron que era cla- realmente el chasis o algo, o sea, entonces, sí, claro, les hizo un buen impacto eso. claro, porque de haber venido, Brad, de la actividad del viernes, el sábado, y bueno, ya hacen ese cambio, como tú dices, que tomas esa decisión, dices, nada, vamos a cambiar el chasis, vamos a ver cómo le podemos dar el vuelco a esto, y demuestras el día domingo, nada, con estos tiempos y con esta posición. Entonces, ahí donde también se demuestra que no todo a veces del piloto, también hay que ver qué es lo que está pasando a su alrededor. Sí, exacto. Em, sí, porque siempre, o sea, hay dos lados de la moneda. Siempre está el lado de la moneda de que capaz el piloto tiene que autocriticar y mejorar y ver cada detalle. Pero luego está también el otro lado de la moneda, que es que si es un segundo y medio, hay que también investigar un poco qué es lo que puede estar pasando con el carro y todo. Y ahí es donde, o sea, digamos, el lado de la moneda mía, es que pueden ser mil cosas. Todo el mundo me decía, es que la pista no te la conoces, es la primera vez que vienes a la pista, es una pista muy complicada, hay mucho grip, hay que cogerle el truco. O sea, mil cosas que se podía ver de telemetría, de forma de conducir, cuando las cosas van mal, o sea, como te digo, pueden haber mil justificaciones, pero luego cuando la cosa, o sea, del otro lado de la cara de la moneda, o sea, es tan simple la solución que simplemente cambiar el chasis, ¿sabes? Entonces, Claro. y eso es lo que cambia o sea, boom, en la vida. Entonces, nada, eso básicamente lo que me mostró en el mundo del automovilismo es que, o sea, como no es todo lo que tú puedes hacer, también es lo que el carro y pues tu equipo y tú también como uno trabaja con el equipo para tener el mejor carro, pues eso también es muy importante el interés que tú tienes en empujar y cómo eres de amable, cómo puedes llevarte con tu equipo de trabajadores. Todo eso es también o sea, súper importante. Entonces, esa es la parte, digamos, del motorsport que siempre, yo después de eso aprendí que siempre la tengo que ver y si está pasando que hay algo, o sea, esa parte me está haciendo
ser menos competitivo de lo que yo podría ser si lo tuviese como, digamos, el que lo está ganando o digamos el top 15 que están por enfrente mío. Pues no entendí en ese momento que si me volviera a pasar, tampoco me puedo volver loco porque tengo toda la confianza en que sé Claro. que eso puede ser. Entonces como que ya me abrió la cabeza, digamos, en el sentido, o sea, me puso más abierto de los pensamientos de no solo cerrarme y ver ese lado de la moneda que es todo soy yo, porque ya entendí que pues puede haber ese otro lado. Claro, Y nada, hay de eso, parte y parte. sí, eso más o menos, eh, pues pudo haber sido, digamos, los mejores momentos de mi carrera deportiva de karting, porque el tema fue que cuando yo me mudé al mundo de monoplazas, pasó un poco similar. En el 2019, como fue mi primer año en monoplazas, que fue, me metí en ese año con FA by Drivex en la Fórmula Renault. Sí. Eh, la parte inicial de ese campeonato estaba yo empezando, nunca, o sea, comparado con los pilotos que estaban en esa categoría, en la Fórmula Renault, todos llevaban pues varios años ya en monoplazas, Ya compitiendo, ya como tal. habrían hecho Fórmula 4 o ya un año en Fórmula Renault más Fórmula 4 y yo pues era un rookie completo de la monoplaza. Entonces las primeras 3, 4 fechas yo estaba adaptándome aún al carro, tenía que aprender. Eh, y nada, pero ya a partir de mitad campeonato, a la cuarta, quinta, sexta ronda, yo empecé a ir súper rápido. Yo ya estaba, digamos, dentro del top 10 siempre, peleando el top 5. De hecho, en Spa Wow. clasifiqué el sexto, en la carrera terminé el sexto, en Budapest clasifiqué el quinto. La carrera no se pudo hacer porque llovió, entonces la posponieron. Pero bueno, o sea, tenía la velocidad. Así que Claro, se podría decir, Brad, que le fuiste agarrando, digamos, la mano, la técnica rápido a los monoplazas, ¿no? Porque como dices tú, un rookie como tal, y empezabas a hacer buenos tiempos y a estar en buenas posiciones. Entonces, dice también mucho de tu manejo. sí, exacto. La verdad que había ido bastante bien ese año. Lo que pasa es que a mediados del campeonato, después de 6 fechas, ya no teníamos, digamos, el soporte financiero para seguir el campeonato, así que em, no, nada, te lo terminamos, no podemos continuar. Y, y nada, o sea, mi camino después de eso fue 2020, no hice realmente ningún campeonato, no hice casi nada, ni karting, no me subí ninguna vez a un monoplaza. Bueno, una vez me subí para hacer un test al principio del año y ya está, en el 2020. Y luego en el 2021, ahí es donde empieza un poco, bueno, vuelvo a la marcha con los monoplazas, con el Fórmula, pero donde fue un año de sufrir bastante un poco.